Tengan un feliz sábado, queridos hermanos, amigos que nos están viendo. Le damos gracias al Señor porque nos da un sábado más acá en esta tierra. Les voy a pedir de favor que inclinen su rostro porque nos vamos a tener una pequeña oración a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, agradecidos estamos en esta mañana, Padre, pues nos has dado la vida, Señor, y cada día, Padre, que pasa, nos acercamos cada día más a ti. Te pido, Señor, por el programa y por las personas, Padre, que nos están viendo. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Vamos a entonar el himno 331. Gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, cuando todos unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Vamos a seguir entonando el himno número 8. Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que suena en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyan leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, gócense Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria
Hoy seguimos el 282. Cristo, tu gran amor me inspira, Cristo, tu gran amor me anima, pues tu luz ilumina la oscuridad, tu verdad me conduce a la libertad, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Cristo, vengo a tu presencia, atraído por tu pureza. Examina mi vida y pruébame, limpia toda maldad con tu sangre, brilla en mí, brilla en mí. Brilla Jesús, danos hoy la luz que da tu gloria, pues tu calor trae paz y amor. Ven como el sol de justicia y misericordia. Brilla Jesús, danos hoy tu luz. Amén. En estos momentos vamos a invitar a los hermanos de Escuela Sabática. Para ellos es el tiempo. Que el Señor me los bendiga. Un feliz sábado, queridos hermanos, que el Señor les pueda bendecir. Estoy muy contenta de poder dirigirme a ustedes esta mañana. Estamos agradecidos con el Señor también porque nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha preservado hasta este momento. Así que debemos de darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Así que queremos darles una cordial bienvenida también a todos los que esta mañana han decidido ver el programa. Así que vamos a comenzar con el programa de Escuela Sabática. Antes vamos a tener una pequeña oración, así que les invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque nos has cuidado. Esta mañana, que al estudiar este tema pueda llenar también nuestra vida, podamos aprender, oh Señor, más de tu palabra. Ayúdanos a poder, Señor, a representarte en esta tierra también. Ayúdanos a que
como hermanos también podamos siempre permanecer unidos pensando, Señor, en ese momento en que tú vengas en gloria. Gracias por lo que haces siempre, por tus bendiciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, el programa de escuela sabática de esta mañana tiene un tema muy singular y quizás poco conocido, y es acerca de el Museo de Historia Nacional, de Historia Natural. Así se llama el tema. Cuando lo leí me pareció un poco curioso y de una vez me imaginé que íbamos a hablar un poco acerca de la creación, un poco de ciencia, y así es. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de visitar un museo. Quizás en nuestro país no hayan muchos museos. En San Salvador tenemos algunos y sí he tenido la oportunidad de visitar uno de ellos, y creo que todos vamos siempre con una interrogante acerca de cuál será el origen de todas las cosas en nuestro planeta. Y cuando vamos ahí, pues podemos observar diferentes salas. Yo voy a tratar esta mañana de poder resumir, de poder llevarlos quizás en la imaginación a visitar un museo y sus diferentes salas. Y cuando nosotros estamos en ese lugar, solo podemos decir de que es emocionante pensar de que todo lo que existe porque Dios así lo permitió, porque fue creado de manera intencional. Así que cuando vayamos a alguna ocasión a visitar un museo, llevemos siempre en mente eso, de que todo cuanto existe fue creado de manera intencional por nuestro Señor. Quiero leer, y les invito a ustedes también que puedan buscar en su Biblia un versículo que está muy relacionado, y es Salmo capítulo 19, versículo 1. Salmo 19, 1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. Vean qué lindo, y nos hace recordar que Dios es el creador. Cuando nosotros vemos los cielos, cuando nosotros vemos quizás las flores, no podemos decir otra cosa más que Dios es el creador. En un museo, como les mencioné anteriormente, nosotros tenemos varias salas, y una de las salas que nosotros podemos encontrar es la sala del universo. Saben que nosotros en esa sala podemos encontrar o podemos ver quizás figuras de los diferentes planetas, bueno, en sí el sistema solar, el universo, y muchas cosas podemos encontrar ahí. Muchos creyentes y nosotros también como cristianos afirmamos de que este mundo fue creado por Dios. Pero ¿sabían ustedes que también existen diferentes teorías que dicen lo contrario? Algunos afirman de que este mundo comenzó muy diminuto hasta expandirse. Otros consideran de que es resultado de una explosión. Y así nosotros encontramos diferentes teorías en cuanto a la creación de este mundo. Pero como hijos de Dios, nosotros debemos de estar muy conscientes de que este universo fue creado por un gran diseñador, y ese diseñador es Dios. Él es tan perfecto. Cuando nosotros vemos ese astro, el sol tan inmenso, cuando nosotros incluso vemos todas las cosas que hay en nuestro planeta, solo podemos decir que un ser superior es el único capaz de hacer cada una de las cosas que nosotros encontramos. Solo un diseñador inteligente puede hacer tales cosas. También en un museo nosotros encontramos una sala del tiempo. Y quiero decirles que nosotros también en la Biblia tenemos toda una cronología. Desde la primera semana de la creación, nosotros vemos a Jesús creando, a Dios creando este mundo en esos 7 días. Entonces,
no nos dejó, por así decirlo, el Señor al azar. Solo te creé en estos 7 días y te dejo ahí. No, sino que nosotros vemos a Dios durante toda la historia, y incluso los días que nosotros hoy estamos viviendo ya estaban predichos por nuestro Dios, y todo lo que está aconteciendo pues nos dice de que Dios está al control de todo. O sea, desde esa primera semana que fue la creación hasta nuestros días, Dios ha estado al control y va a seguir estándolo. Así que en un museo también podemos encontrar toda la creación. También dentro de un museo nosotros podemos encontrar otra sala, y es la sala de la ciencia. Y cuando nosotros escuchamos ciencia pensamos que está separado de Dios, y saben que eso no es así. La ciencia no contradice a Dios. De hecho, quiero leer para ustedes un párrafo que escribió un científico, Isaac Newton. Él escribió esto en el año de 1642 y dice: así, por tanto, la gravedad puede poner los planetas en movimiento, pero sin él pero sin el poder divino nunca habría podido ponerlos en un movimiento circundante como el que tiene en torno al Sol, y en consecuencia, por esta y por otras razones, me veo obligado a atribuir la estructura de este sistema a un agente inteligente. Vean, un científico escribió esto. Él afirma de que solo fue por un Dios, por un ser superior, que pudo haber sido creado todo. Así que la ciencia no puede estar divorciado, digamos, de lo que nosotros creemos como cristianos. La ciencia, como les digo, no contradice a Dios. La verdadera ciencia tiene su origen en Dios. Y varios de los postulados que nosotros escuchamos que contradicen el relato bíblico de la creación y de la existencia de un creador, ¿saben ustedes que no son científicos? No están comprobados. Por eso nosotros no podemos tomarlo como que es cierto, como que es real, porque no hay nada comprobado. Entonces, lo único que nosotros podemos hacer es irnos a la Biblia, donde todo cuanto ahí encontramos sí está comprobado. Incluso, como les mencionaba, los mismos científicos están de acuerdo de que solo un ser superior es capaz de crear todo lo que nosotros podemos percibir. Una sala más que existe y que es muy interesante mencionarlo es la más importante, y es la sala del Creador. ¿Creen ustedes o se imaginan de quién vamos a hablar? Pues sí, de nuestro Creador, de Dios. Esa es la más importante. ¿Y saben qué es lo que culmina esa hermosa creación? Nosotros como sus hijos. Aquellas cosas imposibles para el hombre, porque el hombre bien puede crear una flor similar a la que Dios ha hecho. El hombre puede hacer tantas cosas similares a lo que Dios ha creado, pero jamás va a poder dar vida como lo hace nuestro Creador. Así que la culminación mayor de nuestro museo, por así decirlo, es saber de que Dios es nuestro Creador. Hermanos, decirles de que si Dios nos ha permitido estar acá, lo ha hecho con un propósito especial. Si tú estás en este mundo, no creas que es por una casualidad, sino que estás porque Dios así lo permitió, porque Él es nuestro creador. Dios, ese diseñador inteligente que no dejó absolutamente nada al azar. Y viene a mi mente la historia de Daniel, cómo Dios permitió que Daniel fuese llevado a Babilonia, y cómo Dios fue cuidando de él y cómo lo prosperó, llegó a ser una persona muy importante. Esto implica de que Dios está detrás del telón de la historia, que eso quede grabado en nuestra mente, que solo un Dios
Solo un diseñador puede hacer cosas perfectas y por eso te creó a ti y también me creó a mí. Creamos en eso y que cualquier teoría aparte de la creación que venga, que la desechemos y que confiemos únicamente en la palabra de nuestro Dios. Espero que este pequeño recorrido que hemos hecho te pueda servir para reconocer de que no tenemos a nadie más a quien ver, a quien adorar, sino únicamente al Creador de los cielos y la tierra, al Creador de ti y al que me creó también a mí. Que Dios te pueda bendecir este sábado y que podamos seguir disfrutando de este programa. Vamos a continuar con el programa de Escuela Sabática y en esta oportunidad voy a invitar a la hermana Marisol, quien trae el misionero. Así que el Señor les pueda bendecir y un feliz sábado. Feliz sábado, queridos hermanos. El rumbo de este sábado viene de Oslo, Noruega. Y dice algo muy curioso, una camisa que da de mucho que hablar. Pues dice que Glenn Lee se levantó en la mañana y se puso su camisa favorita, que es color verde. Y dice que no hizo esperar para que muchos les diera curiosidad en ver ese color de la camisa y el mensaje que traía. Dice que de repente se acercó una señora muy elegante, dice, con una curiosidad por saber qué era lo que decía en su camisa. Y dice que se acercó y le dijo ella, disculpe, aquí trabaja, dice que le dijo. Entonces él dice que le dijo, sí, dice que le dijo. Nunca había escuchado esa aerolínea adventista, le dijo ella. Pues, y él, Glenn Lee, la vio muy curiosa la señora y dice que le dijo la señora, ¿y los boletos son gratis? Sí, le dijo él, porque Cristo Jesús los pagó hace muchos años, dice que le dijo. Y ella se interesó mucho, dice, en saber más de lo que él le podía decir. Y se sentó, dice, en el tren que iban viajando juntos. Y de repente dice que le dijo, tengo mucha curiosidad por saber por esta aerolínea, le dijo. Entonces ahí empezaron a platicar. Él cuenta en la historia, dice que él no le gusta tocar puertas, dice, pero en su camisa lleva un mensaje y por el color de su camisa dice que todos se interesan en saber el mensaje que él da. Dice que él siembra la semilla, pero Cristo Jesús es quien la cosecha. El Espíritu Santo hace el trabajo para que estas personas puedan llegar a los pies de Cristo Jesús. Como sabemos, queridos hermanos, es lo que Cristo Jesús los ha encomendado, evangelizar por medio de los medios de comunicación, por todo lo que podamos hacer, pues dice que Él le mandó a hacer esa camisa con ese mensaje que decía aerolínea adventista. Y por el color de su camisa dicen que todos se interesaban y por ahí Él transmite el mensaje, que es evangelizar a los hermanos, amigos, a todos para que se puedan convertir a Cristo Jesús. Pero sabemos que nosotros amamos a Cristo Jesús y es lo que Él nos encomienda. Podemos tomar muy en cuenta, hermanos, de este maestro que tiene 55 años. Dice que él es maestro de unos niños de 1er grado a 9º grado. Y dice que las ofrendas del 13º sábado, para eso los necesita, para abrir un centro comunitario para jóvenes en un sótano. El consejo que él los da, queridos hermanos y amigos que los ven por este medio, es que nosotros tenemos que predicar el evangelio como él nos manda a hacerlo, queridos hermanos, y lo vamos a hacer por medio del amor que nosotros sentimos hacia él, y por eso para que apresuremos la venida de Cristo Jesús. Pues hermanos, hasta aquí llega el misionero de este sábado. Espero que Dios los pueda bendecir. Y pues a continuación va el rumbo por el hermano Carlos. Que Dios los pueda bendecir, hermano.
Tengan un feliz sábado cada uno de ustedes. Me ha tocado la participación de el misionero en esta mañana. El título es El verdadero significado del evangelismo. Pareciera que en el siglo XXI la gente ha distorsionado el significado de algunas palabras. Cada quien parece darles una acepción antojadiza. La iglesia adventista tampoco escapa a esta realidad. Muchos se asustan cuando escuchan el término evangelismo, porque lo entienden de una manera equivocada. Pero la pregunta es, ¿qué es evangelismo? Podemos definirlo como un mandato que requiere que compartamos las buenas nuevas de Cristo Jesús, que nos ha salvado. Significa presentar a Jesús ante los hombres. Es un estilo de vida, es más un proceso que un suceso. ¿Por qué digo que el evangelismo es un mandato? Según nosotros, si leemos la palabra del Señor en el libro de San Mateo 28, 18 al 20, observamos que fue el mismo Señor Jesús el que nos dio el encargo de evangelizar al mundo. Entonces, es evidente que el evangelismo no es un asunto opcional. Hemos de tener presente que solo hay dos formas de evangelizar, que es a través del evangelismo público y del personal. ¿Cuál es más importante? Puede surgir la pregunta en nosotros. Bueno, mi respuesta es que el uno lleva al otro. En este sentido, el evangelismo abarca los principios, estrategias, métodos y técnicas utilizadas en la acción de compartir el evangelio. Por eso podemos decir que la palabra evangelismo está vinculada con la palabra enviado, y enviado con una misión a anunciar las buenas nuevas, siguiendo un método, casa por casa, calle por calle, para tener un resultado, personas entregando sus vidas a Cristo Jesús. ¿Qué significa enviado? Significa apóstol. ¿Qué hace un apóstol o un enviado? Sale a mostrar al Cordero de Dios y a reavivar a la iglesia. Para nosotros, los adventistas, la convicción escatológica es un factor de motivación en el evangelismo. Será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo, como lo encontramos en Mateo 24, 14. Observamos una clara relación entre la venida de Jesús y el evangelismo. Dice un personaje muy importante que tuvo una gran participación en cuanto al surgimiento de la verdad, al protestantismo. Dice que el término cristiano significa discípulo de Cristo. Y dice, es decir, alguien semejante a Cristo, como dijo él, que los cristianos son pequeños Cristos. Y es por ello que cada uno de nosotros somos un pequeño Cristo en esta tierra. Canales de bendición para que otros conozcan de Cristo Jesús en esta tierra y puedan llegar a la salvación.
Este ha sido el rumbo de esta mañana. Ahora les invito para que oremos para ir a lo que es el repaso de la oración. Vamos a orar, inclinemos el rostro. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Gracias, Señor, le damos por la oportunidad que nos da de podernos reunir, de poder compartir su palabra con aquellos que no conocen de Cristo Jesús. Ahora, oh Dios, que vamos al repaso de la lección, rogamos la presencia de su Santo Espíritu, que toque cada mente y cada corazón, para que haya un análisis del estudio de la lección de esta semana que acabamos de concluir. Bendito Dios, pedimos que se posesione de cada mente y de cada corazón, que nos ayude para poder comprender su palabra. Quédese con cada uno de nosotros en el repaso de la lección. Se lo agradecemos, no habiendo méritos en nosotros, sino por los méritos de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Tengan un feliz sábado cada uno de ustedes y queremos darle la bienvenida a todos los que nos vean a través de este video en toda parte del mundo. Queremos lo que es el repaso de la lección. En la Iglesia Adventista repasamos este folleto de la lección todos los sábados como parte de lo que nos sirve para abonar más en nuestra vida espiritual. En este día sábado vamos a repasar la lección y es parte de lo que se hizo el sábado pasado. Es la segunda parte de la lección. La creación en el Génesis como pilar, parte 2. Lo que vamos a ver es el fundamento de la creación. Tenemos que conocer el Génesis para poder entender el principio de la creación. No podemos abonar cosas que algunos basan en la suposición, pero que no tienen un fundamento. Nosotros nos basamos en la palabra de Dios y por eso el Génesis es muy importante para poder entender el principio de la creación. Muy bien. Aquellos que no han leído el Génesis, muchos creen que el relato del Génesis fue tomado de una cultura antigua. Y por eso creen que Moisés lo que hizo fue tomar parte de la cultura antigua, donde pues se hablaban muchas cosas, pero nada que tenía que ver con el Dios verdadero. En este día vamos a hablar del Génesis, pero conforme a la palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque Dios utilizó un hombre que hizo la diferencia con las demás culturas, ¿verdad? Y por eso la creación en Génesis es muy importante lo que vamos a ver. Quiero decirles que el versículo de memoria lo encontramos en Salmos 19:1. Eso todos lo pueden ver en la Biblia para que puedan corroborar con nosotros. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como podemos ver, ¿quiénes son los testigos del firmamento? Es el cielo, ¿verdad?, que cuenta la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por lo tanto, yo creo que ninguna persona puede ser ajena de que la creación no es obra de la casualidad. Los cielos cuentan, todos podemos ver el cielo, que es parte de la creación, ¿verdad? Y el firmamento de sus manos, pues todo lo que es creado.
tenemos la naturaleza, todo lo que tenemos a nuestro alrededor es parte de la creación. Y por lo tanto, eso es lo que confirma que todo lo que Dios hizo es parte de la creación. Pero, hermanos, muchos grandes pensadores se inspiraron en las Escrituras para explorar el mundo creado por Dios. Y como resultado nació la ciencia moderna. Y que hoy muchas personas pues hablan de la creación, ¿verdad? Y ahí hay unos nombres, por ejemplo, Isaac Newton tiene su propia opinión en cuanto a la creación, ¿verdad? Pero sabemos que solo es suposición, no es nada real. Voy a pedirle a la hermana Guillermina si puede apoyar más de lo que estamos en el título de la lección. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos, y feliz sábado. Saben que como cristianos, al nosotros decir que Dios es el creador de todo lo que existe, nos estamos basando en nuestra fe en Dios. Entonces, cuán importante es, ¿verdad?, que nosotros creamos de que todo lo que existe Dios lo hizo, porque nosotros somos cristianos porque hemos creído en Dios. Entonces, es importante conocer el inicio de todo, porque por eso estamos nosotros aquí, ¿verdad? O sea, debemos de conocer la historia y cuán bonito es saber, ¿verdad?, que existe un libro que explica la creación de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y quiero decirles algo muy interesante que a mí me llamó mucho la atención, es que aquí habla, ¿verdad?, de cómo muchas personas, científicos, dieron base, digamos, a la creación, utilizaron la creación para dar base a sus teorías, pero a medida el tiempo va pasando y llegó lo que es la revolución industrial, vienen otras ciencias, otras personas que se van desligando la creación de Dios en sus fundamentos científicos. Y aquí es donde a mí me llama la atención. Satanás, queridos hermanos, los que están escuchando este mensaje, es bien astuto. Él va a utilizar cualquier medio, cualquier circunstancia, cualquier cosa para alejar a Dios como creador. Y es por eso que hoy la ciencia, ¿verdad?, quiere todo comprobado. Es por eso que ahora la ciencia, ¿verdad?, desniega la existencia de un Dios. Entonces, Satanás utiliza cualquier cosa para alejarnos o para alejar o para darle los créditos ¿a quién? A nuestro Dios. Pero nosotros por fe creemos, ¿verdad?, que todo lo que existe lo hizo un Dios soberano, un Dios supremo, un Dios que está al mando de todo. Por eso dice que los cielos cuentan la gloria de Él. No sé, cuando usted contempla los cielos o por la noche ve el firmamento, ¿verdad? O cuando usted va a un bosque o a un río o una montaña, lo que usted quiera observar, solo puede ver que alguien grande y supremo puede hacer eso. No de la casualidad ni de la coincidencia, ¿verdad?, vinieron acá a la tierra. Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor nos dice que sí existe Dios. Muy bien, vamos a pasar al siguiente día. Una tierra plana. Comúnmente se cree que en el mundo antiguo muchos pensaban que la tierra era plana. ¿Por qué? Porque Juan, el que escribe el Apocalipsis, utilizó en un sentido figurado los 4 ángeles alrededor de la tierra, en los 4 ángulos de la tierra. Pero él se refería a que los ángeles estaban cubriendo toda la tierra. No sé cómo lo podemos decir más claro para entender de que no se estaba refiriendo a que habían 4 ángeles, uno en cada esquina de la tierra, ¿verdad? No, él se estaba refiriendo a un sentido figurado para describir, ¿verdad?, que los ángeles estaban en todo alrededor de la tierra. Y entonces, pues muchos de los que hoy escriben, muchos de los científicos toman esa parte como algo literal, de que se estaba refiriendo a una tierra plana. Pero la Biblia, hermanos, podemos ver que no se queda corta. En Job describe que, ¿verdad?, el cielo está como sentado. La tierra está como sentada en el cielo. Algo que no puede ser plano, tiene que ser algo redondo, ¿verdad? Por lo tanto, no debemos de confundirlo una cosa con el otro. Quisiera yo pedirle a nuestra hermana Lupita si puede abordar más en este tema de este día. Muchas gracias, hermano Leonel, por darme la oportunidad, ¿verdad?, de poder participar en lo que es la lección. A ustedes, amigos que nos están viendo por medio de las redes sociales, un feliz sábado. Como explicaba el hermano Leonel, que el libro de Apocalipsis
es un libro simbólico o figurativo, mientras que el libro de Génesis es un libro literal. Entonces vemos aquí la diferencia, ¿verdad?, de algo literal con algo que es simbólico o figurativo. Como decía el hermano Leonel, Juan, el autor de estos libros o del libro de Apocalipsis, él escribió una profecía de los últimos tiempos. Hay que entender también esto. Por eso, ¿verdad? Como dice Apocalipsis, cuando nos está hablando de los 4 vientos, ¿verdad?, de los 4 ángulos de la tierra, sabemos de que no se está refiriendo a una tierra plana. Vemos en Job lo confirma cuando Dios dice que está sentado sobre la redondez de la tierra. Entonces tenemos mucho material, queridos hermanos, amigos, como para comprobar de que la tierra es redonda, no es plana, como muchos científicos ahora lo están queriendo, ¿verdad?, decir o desmentir a un Dios supremo que nosotros tenemos, que la tierra es plana. No, queridos amigos, hermanos que nos están viendo, la tierra es redonda, porque el mismo Dios lo está confirmando por medio de la Biblia. No porque nosotros, ¿verdad?, queramos decir que la tierra es redonda o que la tierra es plana, cuando tenemos un Dios que es Él quien lo está confirmando a través de la Biblia, a la luz de la Biblia. Vemos también, ¿verdad?, cuando usamos un lenguaje figurado, el sol se está poniendo o el sol sale, cuando nosotros sabemos que es la tierra la que gira alrededor de estos astros. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo está aquí bien plasmado en las escrituras que la tierra es redonda. Aunque los científicos, por más que digan que la tierra es plana, nosotros sabemos, usted y yo sabemos que lo que está escrito en la Biblia es verdad. Y si la Biblia lo dice, ¿por qué no creerlo? Si la Biblia no lo dice, pues no estamos obligados a creerlos, queridos amigos. Muy bien. Tenemos la suerte o la oportunidad nosotros hoy en día de que tenemos la palabra de Dios para poder corregir algunas cosas que algunos pensadores piensan diferente que la iglesia adventista, ¿verdad? La creación en la literatura antigua, por suerte los arqueólogos han descubierto textos del antiguo Egipto y el cercano Oriente que contienen historia primitiva de la creación y el diluvio. Esto hizo que algunos se pregunten si el relato del Génesis fue tomado de estas culturas. Por eso es que muchas personas creen que Moisés simplemente, ¿qué hizo? Tomó una de estas culturas antiguas y hizo el relato del Génesis, ¿verdad? Pero podemos ver que no es así, porque Moisés utiliza diferentes formas. Por ejemplo, cuando se trata del sol, ¿cómo lo llama él? Luz mayor. ¿Por qué creen ustedes que hizo Moisés eso? Porque el sol en ese entonces era un dios para ellos. Lo tenían como dios. Igual la luna, ¿verdad? Por eso Moisés utilizó ¿qué? Otra diferencia. Él habla de, ¿verdad?, de una luz mayor y una luz menor, ¿verdad?, para hacer la diferencia. Y entonces podemos ver que no fue algo que él tomó de una literatura antigua, de aquellos que tenían culturas diferentes, ¿verdad?, sino que Dios lo utilizó sencillamente para escribir el relato del Génesis tal como Dios lo hizo, ¿verdad? Hermana Mini. Muy bien, algo que quiero explicar es que en la cultura primitiva, por decirlo así, ¿verdad? Los ancestrales, ellos creían en los dioses. Y entonces ellos tenían, por ejemplo, el dios sol, el dios luna, por decirlo así, ¿verdad? Ellos creían en esos dioses. Pero al hacer las comparaciones, ¿verdad?, en esta cultura antigua, los dioses debían de ser alabados. El hombre tenía que trabajar para esos dioses.
Pero cuando nosotros hacemos la comparación con el Génesis, sabemos que es al contrario, ¿verdad? Dios creó todo, ¿para quién? Para el ser humano. Entonces podemos ver las diferencias. Pueden o podrían haber similitudes en estas culturas con el cristianismo, por decirlo así, pero cuando ya sintetizamos o cuando ya profundizamos nosotros en ellas, podemos ver que hay una gran diferencia, porque la creación, ¿verdad? O el fundamento bíblico que nosotros tenemos, sabemos que Dios hizo todo lo que existe y lo hizo para el hombre, no para ponerle una carga al hombre. En cambio, en la cultura primitiva, ¿verdad? Los hombres tenían que servir a los dioses. Cuando en la Biblia se menciona de que Dios hizo una lumbrera mayor y una lumbrera menor, fue para darle, por decirlo así, para llamar día o para llamar noche, ¿verdad? Para hacer una distinción entre día y noche, y también para que estos tengan una función acá en el planeta Tierra, no para que nosotros sirvamos a la luna o sirvamos al sol. Muy bien, hermano Amílcar, tenemos el día martes el título El Génesis versus el paganismo. ¿Qué me puede decir de esto? Bueno, realmente, ¿verdad? Como dice el título acá, el Génesis versus el paganismo. Nosotros estamos seguros de que el paganismo ha existido desde el principio, ¿verdad? Por eso está aquí desde el principio, y podemos ver cómo en el antiguo Oriente, ¿verdad? Cómo empezó esto con este paganismo, por el cual ya mencionaban ustedes anteriormente, cómo el autor del libro, ¿verdad? Comienza y dice la lumbrera mayor y la lumbrera menor, ¿verdad? Para que no haya, digamos, ninguna confusión a lo que él iba a explicar, ¿verdad? Porque a pesar de que nuestro Dios ha sido tan atento con el ser humano en ponerlos todos ya listo y servido y explicado, ¿verdad? Siempre el ser humano, desde aquellos tiempos hasta hoy, pues, siempre han tratado de ir quizás a la contraria, ¿verdad?, de lo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros vemos aquí realmente de que en la palabra de Dios no hay ninguna dificultad cuando la estudiamos y vemos lo que realmente dice, ¿verdad? Y también el sol y la luna han servido, ¿verdad?, para, en primer lugar, el sol, ¿verdad?, para separar o distinguir lo que es el día y la noche, y aparte de eso también para dar las estaciones de la luna, ¿verdad?, que son muy importantes para todos nosotros. Y así, ¿verdad?, llegando también hasta la creación del ser humano, allá también en el Antiguo Oriente, donde ellos, hasta hoy en día, ellos creen que la creación del hombre nomás fue de última instancia de lo que sobró, como decimos nosotros a veces, pero si nosotros, bueno, nosotros que hemos estudiado la palabra de Dios, vemos que la creación del ser humano fue algo tan especial, tan importante, porque yo lo veo desde mi punto de vista, ¿verdad? Cuando crea todo nuestro Dios, Él dice, hágase tal cosa y se hizo, separe las aguas de la tierra y todo esto, ¿verdad? Y eso se separó. En cambio, en la creación del ser humano fue diferente, ¿verdad? El Señor se detuvo y lo moldeó. Imagínense, yo me pongo a pensar de que nuestro Dios hasta escogió aquella tierra, porque no somos cualquier cosa. Nosotros somos seres especiales para nuestro Dios, ¿verdad? Y somos el punto principal para nuestro Dios, porque Él los ama a nosotros, ¿verdad? Él los quiere tanto, que nos da tantas oportunidades, y esto no es correcto, ¿verdad? Lo que ellos piensan y que tal vez podrían hacer pensar en nuestros días también a otras personas, ¿verdad? Porque si nosotros vemos hoy en estos días, ¿verdad?, hay tanta confusión y tantas cosas que a veces le enseñan a los niños allá en las escuelas. Nosotros como padres también debemos de inculcarle a nuestros hijos cómo ha sido la creación, y podemos explicarles también, ¿verdad?, que existen otras cosas que en vez de acercarnos a Dios, nos pueden separar de Él. Muy bien, tomando en cuenta el tiempo que es importante, ¿verdad?, cuando estamos ante un programa de esto, pero queremos agregar un elemento más, que es el tiempo. La creación y el tiempo, ¿verdad?, es importante. Hay un elemento que no podía faltar. Dios, en su infinita sabiduría, dejó la noche y el día, ¿verdad? ¿Para qué?
para poder separar el tiempo. Yo, cuando leo la Biblia y encuentro que Adán vivió 130 años y luego tuvo hijos, la Biblia cómo describe tan claro, ¿verdad? El tiempo en la creación. Por eso es que, hermanos, la creación fue perfecta. No hay nada que pueda desestimar de todo lo que fue creado, y si lo ignoramos es porque queremos, porque tenemos la palabra de Dios para poder entenderla. Hermana Guillermina, no sé si quería agregar algo en cuanto al tiempo y la creación. No, iba a agregar, hermano, acerca de la creación en las Escrituras, Ajá. para ir finalizando, ¿verdad? Sí, sí. Podemos ver, hermanos, que la creación está escrita en toda la palabra de Dios, porque así como Job, ¿verdad?, habla cómo es la esfera o cómo es la tierra, ¿verdad?, que es redonda, más adelante en el Nuevo Testamento podemos ver cómo Jesús habla acerca de la creación. Y así, ¿verdad?, hay muchos hombres, como por ejemplo Lucas, Pablo y varias citas bíblicas que daba este día de la lección de la creación en las Escrituras, cómo estas personas exaltan la creación de Dios o toman parte de esa creación o toman parte de las historias bíblicas que se hablan en la creación o en el Antiguo Testamento, pero que siempre van dando un énfasis en lo que es la creación de Dios. Si estas personas, ¿verdad?, por ejemplo, como los discípulos, Lucas y todos ellos que anduvieron cerca de Dios, creen en la creación, ¿por qué nosotros no creer? Si también nosotros somos seguidores ¿de quién? De Cristo Jesús. Entonces la creación, hermanos, es desde el inicio, ¿verdad? Desde Génesis hasta ¿dónde? Hasta Apocalipsis, porque todas las personas que escribieron la palabra de Biblia resaltan la creación de un Dios existente. Quiero finalizar diciéndoles esto: cuando el hombre está alejado de Dios, no le va a dar el crédito a Dios, se lo va a dar a otras cosas. Y es por eso que nosotros hoy vemos cuántas personas creen en cualquier cosa, pero no creen en Dios. ¿Y saben por qué? Es porque sus corazones están lejos de la presencia de Dios. Muy bien. Y queremos, hermanos, amigos y todos los que nos van a ver en este video, decirles que la creación no llevó millones de años, como hoy dicen, ¿verdad?, que se fue por etapas y se fue haciendo así. Dios habla y se hacen las cosas, ¿verdad? Y la Biblia es bien clara: el primer día lo utilizó para hacer una cosa, el segundo día, tercer día, cuarto día y quinto día, veía el sexto día. Así es de que la creación fue hecha por Dios, no queda ninguna duda que eso es lo más importante, y que Dios habla y se hacen las cosas. A través de esta lección esperamos haber ayudado a algunos si tenían alguna duda en cuanto a la creación, y queremos dar una parte más para finalizar a la hermana. Bien, veíamos, ¿verdad?, sobre la creación. Vemos de que en la creación en Génesis, Dios creó al hombre por amor y a semejanza. Eso es lo que está plasmado en Génesis. Y algo muy bonito también, que el centro de toda la creación es la humanidad, queridos amigos. Amén, amén. Hermanos que nos están escuchando, ese es el centro de toda la creación, la humanidad. Dios nos creó por amor. Eso es lo más importante, ¿verdad? Que fuimos creados no solo por amor, sino que también a imagen y a semejanza de nuestro Dios. Amén. Muy bien, finalizamos entonces diciéndoles que fuimos creados a imagen de Dios, y por lo tanto su estima tiene que estar siempre por alto, porque usted se parece con Dios. Que Dios les bendiga a todos. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar, y para dar inicio a lo que es el culto de este día, vamos a cantar el himno número 31 del culto El tiempo llega. Himno número 31 del culto El tiempo llega. El culto, el tiempo llega, comienza la
Un feliz sábado, queridos hermanos, que los están escuchando a través de estos medios de comunicación, a través de las redes sociales, ya que no podemos reunirnos en los templos, en las iglesias, pero sábado a sábado nosotros estamos tratando de poder llegar hacia sus hogares, ¿verdad? Con la ayuda de nuestro Dios. Voy a pedir en esta mañana de día sábado, que podamos inclinar el rostro allá en sus hogares, en sus casas. Quisiera que los acompañaran, ¿verdad? Inclinando el rostro para tener una pequeña oración, para poder pedirle a nuestro Dios el permiso para poder escudriñar las Escrituras. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en los cielos, Señor santo, y glorificado sea tu santo nombre. Muchas gracias, Padre, porque tú los has librado de las acechanzas de nuestro enemigo, en el cual, Señor, los has bendecido grandemente durante toda esta semana. Así, tanto así, Padre, que hoy los tienes acá en nuestros hogares, tratando de poder alabar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos de una manera muy especial, Padre, que en el momento que vayamos a abrir tu palabra, que tú los puedas conceder el permiso para poder escudriñar tus Escrituras. Y así cada uno de nosotros como seres humanos, hijos tuyos, podamos ir día con día aprendiendo más y más acerca de tu bendita palabra. Te lo pedimos todos estos favores, no habiendo méritos en nosotros, sino en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ir al tema de esta mañana, queridos hermanos, en el cual es un tema que, como los otros temas también, de gran importancia para cada uno de nosotros. Y es que a menudo, queridos hermanos, como seres humanos, nos hacemos muchas preguntas con respecto a la palabra de Dios o a la Biblia. Y es por eso que en esta mañana hablaremos de algunas cosas que este libro encierra. Y es por eso también el tema de esta mañana lo hemos titulado, mire cómo hemos titulado el tema de esta mañana: las cosas secretas y reveladas a quién pertenece. Ese es el tema de esta mañana. Las cosas secretas y reveladas a quién pertenece. Vamos a ir rápidamente, ya que no tenemos mucho tiempo, porque queremos hacer un pequeño devocional en el cual no quitarle mucho tiempo, ¿verdad? Sabemos que muchos hermanos, muchos amigos los van a ver a través de los aparatos electrónicos, llámese por teléfonos, y a veces el internet es en algunos países muy caro, ¿verdad? Por razones de eso vamos a ir rápidamente, ¿verdad? Y vamos a tratar de hacer el mensaje de esta mañana un poco más pequeño. Pero vamos a ir rápidamente. ¿Cómo dijimos que se llamaba el tema de esta mañana? Lo hemos titulado Las cosas secretas y reveladas a quién pertenecen. Vamos a ver y vamos a ver que la Biblia los diga a quiénes pertenecen las cosas secretas y a quiénes pertenecen las cosas reveladas, ¿verdad? Vamos a ir rápidamente al libro de Deuteronomio. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir rápidamente al libro de Deuteronomio, capítulo 29. Deuteronomio, capítulo 29 y versículo 29 dice de la siguiente manera. Mire cómo empieza este versículo de acuerdo al tema que nosotros tenemos en esta mañana. Y me gusta cómo empieza. Dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Mire, me gusta esta primera cita bíblica, que incluso yo estoy aprendiendo también, porque este texto menciona las dos características que vamos a estudiar en esta mañana. Y este versículo encierra las dos cosas. Dice en los primeros versículos, dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Así, sin ninguna duda. Dice que las cosas secretas únicamente pertenecen a nuestro Dios. Por ejemplo,
Yo sé que si preguntáramos van a poner, o quizás usted puede poner muchos ejemplos, pero yo traigo unos acá. Por ejemplo, ¿cómo será la resurrección? ¿Se ha preguntado usted muchas veces, ¿y cómo es que el Señor va a resucitarnos a cada uno de nosotros? Pero yo voy a ir más allá. ¿Cómo va a ser nuestro Dios con aquellas personas que tuvieron quizás algún percance? Que quizás andaban de vacaciones por ahí en un barco, en una lanchita, disfrutando con su familia, pero que quizás tuvo un percance y estas personas cayeron al mar y no se encontraron. Porque quizás un animal también se los comió, quizás una ballena, quizás un tiburón. Y para más todavía, hermanos, pues los animales también pasan como igual que nosotros como seres humanos, que morimos. Quizás este animal hasta ya está muerto. Esa ballena, ese tiburón que se comió a esta persona o a esta familia, quizás hasta ya murió este animal. Pero también hay otros métodos, hermanos, que quiero mencionar también. Tal vez en nuestro país no se da eso, pero en Estados Unidos, en Europa, en otros lados del mundo, se dan que las personas que van muriendo o nuestros seres queridos que se van muriendo, pues ellos no los entierran, sino que, ¿qué hacen? Los incineran. En otras palabras, los queman. Y a sus familiares únicamente le entregan, ¿qué cosa? Una cajita. Y le dicen, aquí está su familiar, su esposo, su esposa, su hijo, y se le entregan las únicas cenizas en una cajita pequeña. ¿Cómo hará Jesús? ¿Cómo hará Dios? ¿Cuál es el secreto que va a utilizar el Señor para poder resucitar a esas personas? Pero vamos a ir más allá. Nosotros vamos a morir quizás también. Y nuestros seres queridos, nuestros hijos, o nosotros enterramos a nuestros familiares y los enterramos, los depositamos en un ataúd y los depositamos en el sepulcro. Pero déjeme decir también algo rápidamente, que lo primero que nos desaparece a nosotros es la materia. ¿Y qué es la materia? Es la carne. Eso desaparece casi de inmediato. No ocupa años para poder desaparecer, sino únicamente ocupa días. Quizás por mucho 1 o 2 meses, por mucho. Y en pocos días desaparece. ¿Y qué queda? Únicamente va quedando los huesos, los esqueletos. Pero que nosotros sabemos, hermanos, también que con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, estos huesos también van a desaparecer. Porque eso es lo que dice la Biblia también. Eso es lo que dice Dios, que Dios tomó al ser humano del polvo. Del polvo fue tomado y al polvo regresarás. Y es por eso que tanto que queramos a nuestros familiares y los enterremos en las mejores cajas quizás, pues ellos van a regresar al polvo. Nosotros vamos a regresar al polvo también, de donde nosotros fuimos tomados. Y ese es uno de los secretos de nuestro Dios. Si usted me pregunta a mí, hermano, pero ¿y entonces qué vamos a hacer? ¿Creemos en la resurrección? Sí, definitivamente hay que creer en la resurrección de nuestro Dios. Sabemos que Dios va a resucitarnos a cada uno de nosotros si nosotros hemos depositado la confianza y hemos agradado a Dios. Él dice en la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso es algo certero. Si está aquí en la palabra de Dios que vamos a resucitar, es porque hay que creerlo así. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, ni yo sé. Si usted me pregunta a mí cómo lo va a hacer, no sé qué método va a utilizar. Pero la Biblia dice de que usted y yo, si hemos agradado a Dios, vamos a resucitar por medio de Cristo Jesús. Punto número 1, ya lo tenemos. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Dejemos esas cosas secretas. Yo quiero centrarme en las reveladas. Porque el texto de Deuteronomio dice que las cosas reveladas pertenecen a nosotros, según Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo acá en las cosas reveladas. Un ejemplo que vamos a poner es a Moisés. A Moisés se le reveló de que debería de sacar al pueblo de Dios. ¿De dónde? De Egipto. Porque estaba siendo esclavizado.
estaba siendo ultrajado. Pero Moisés no sabía cómo lo iba a sacar. Solamente le dijo Dios que Dios iba a estar con él. ¿Y qué métodos iba a utilizar? No le dijo. Solamente le dijo Dios, yo estaré contigo. Y le dio incluso todavía una varita, una vara. Pero no era una vara mágica, sino una vara. Tanto así, hermanos, ustedes conocen toda la historia. Empezó a venir las plagas y empezó a hacer señales, prodigios nuestro Dios. Y empezó a revelar pequeños secretos para que la gente supiera el poder, la magnitud que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros. Moisés en algún momento, a través de Dios, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Después de pasar tantas plagas, el pueblo ya iba de camino. Pasaron muchas cosas, pero Moisés se sentía en un momento acorralado. Porque en algún momento Moisés miró que a su alrededor estaba el mar y ya no podía pasar de ahí. Y empezó a acumularse el pueblo. Y déjeme decirle de que no eran 10 personas ni 100 personas. La palabra de Dios dice que eran como 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea, en otras palabras, eran más del 1,000,000 de personas que salió de allá de Egipto. Pero ¿qué pasó, hermanos? El pueblo se fue acumulando porque se sentía ya acorralado, porque en una orilla estaba el mar y ya no los dejaba pasar. Pero en el otro lado miraban a los soldados egipcios que venían hacia donde ellos. Y déjeme decirle que no venían a decirle únicamente, el faraón les va a perdonar las cosas, regresen a sus casas. No, los soldados venían para ponerle doble castigos a ellos, incluso a muchos, quizás hasta su muerte. Pero mire uno de los secretos que reveló nuestro Dios hacia todo aquel pueblo. Únicamente vio el pueblo que estaba, por un lado los soldados y por el otro el mar. Pero aquí viene uno de los secretos de nuestro Dios. ¿Cómo lo hizo? Tampoco no lo sé. Pero ese es un secreto que nosotros lo podemos ver en su palabra. Empezó a abrirse aquel mar. Y tanto que se abrió aquel mar que quedó en seco y empezó a pasar el pueblo de Dios. Tanto así que ninguno de ellos pereció. Y cuando pasó el último, se empezaron a cerrar aquellas aguas y empezaron a caer en los soldados que venían persiguiendo al pueblo de Dios. Ese es uno de los secretos. ¿Cómo lo hizo? No sabemos. Pero los reveló que Dios tiene poder sobre todas las cosas. Alabado sea el nombre de Dios. También quiero mencionarles en el libro de Daniel se encuentra el siervo de Daniel, que se le revelaron muchos sueños, entre ellos las 2300 tardes y mañanas, que tienen que ver con nuestra hora, con nuestra era hoy por hoy. No los vamos a detener ahí, pero a Moisés se le revelaron esas las 2300 tardes y mañanas. Se le reveló el futuro del mundo también. Eso lo puede usted comprobar allí, Daniel capítulo 2, ahí empieza todo. Tanto así que se le reveló el futuro del mundo, que al final de todos los reinos, porque él se le reveló qué reino iba a seguir, y iba a morir ese reino, y de ahí iba a aparecer otro reino, y de ahí otro. Pero al final de los reinos iba a aparecer también el reino de Cristo Jesús, el reino de Dios. Y no para un rato, no para un momento, sino para toda una eternidad. Y por eso es que nosotros estamos invitando a nuestros amigos que los están escuchando en esta mañana, o quizás en algún momento que él pueda bajar este video de YouTube. Pero ese momento que tú estés viendo este video, Dios te está llamando también a ti,
y a mí, para que Él los pueda rescatar juntos y lleguemos a la Canaán celestial. Pero yo quiero compartir con ustedes algo más. La mayor revelación que nos tiene que importar a cada uno de nosotros se encuentra aquí mismo, en la Biblia. Y Cristo Jesús, cuando vino a este mundo por primera vez, hizo muchas cosas. Pero yo quiero enmarcar una de ellas. Vamos a ir al libro de Marcos. En el libro de Marcos está un relato que yo quiero compartir con ustedes. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 3. Esto tiene que ver con la transfiguración de Jesús hacia sus discípulos. Marcos capítulo 9, versículo 2, vamos a empezar a leer para que usted tenga todo el contexto. Marcos capítulo 9, versículo 2 dice: 6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, y a ellos solos aparte a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvió resplandeciente, muy blanco, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede blanquear así. Versículo 4. Y aparecieron, mire quiénes aparecieron acá. Y aparecieron Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, mire cómo dijo Pedro a Jesús: Maestro, será bueno que nos quedemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y me llama la atención este versículo 6, porque el versículo 6 dice: porque no sabían qué decir, pues estaban espantados. Mire Pedro cómo contestó, dijo algo Pedro, pero Pedro contestó solo por así, porque estaba espantado, estaba perplejo, atónico, no comprendía lo que estaba pasando en ese momento. Pero de tan espantoso que estaba, yo puedo decir algo. Pedro vio que estaba en un lugar tan bonito, tan bello, que no quería salir de ahí. Por eso Pedro le dice así, en el versículo 5, Maestro, será bueno que nos quedemos aquí y hagamos 3 enramadas. No queremos, dijo Pedro, regresar a nuestras vidas. Aquí quedémonos. En el libro de Mateos remarca ahí, el libro de Mateos, la transfiguración en el capítulo 17. Dice que Pedro le dice que qué bello, qué bonito es estar aquí. Pero yo qué quiero que en esta mañana recalcar. Recuerde que estamos estudiando las cosas secretas y reveladas a quienes pertenecen. Las secretas pertenecen a nuestro Dios y las reveladas pertenecen a nosotros. Pero allí se aparece Moisés. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Moisés representa a un gran grupo de personas que mueren, pero mueren con la fe puesta en Cristo Jesús. Y por eso es que en esa transfiguración se le aparece Moisés a Jesús. Y Moisés está representando a todas aquellas personas que van a morir o que nosotros, o que ya murieron o que nosotros vamos a morir, pero que nuestra fe está depositada en Cristo Jesús. También se aparece ahí a Elías. No solamente apareció Moisés, sino que también apareció Elías. Y Elías también representa otro grupo de personas. Porque Elías tiene ese privilegio de que vino a este mundo, pero no conoció la muerte. Fue llevado hacia el cielo. Pero en la transfiguración, Elías aparece a Jesús. Y Elías está representando a otro gran grupo de personas que cuando Jesús venga en las nubes de los cielos por segunda vez a traer a su pueblo, todas aquellas personas, los seres humanos que estén vivos, pero que hayan hecho la voluntad de Dios, que hayan depositado
sus almas en las manos de Cristo Jesús, todas esas personas serán transformadas y llevadas hacia el cielo. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes. Que el Señor reveló que nosotros los tenemos que preparar. Si nosotros morimos, pues nosotros morimos con la fe puesta en Cristo Jesús. Y si estamos vivos, pues nosotros, dice la palabra de Dios, que seremos transformados y llevados hacia donde pertenece Cristo Jesús. Para ir terminando, queridos hermanos, en esta mañana, teniendo esa grande y hermosa revelación que acabamos de ver, porque Pedro no quería desaparecer de ese lugar, Pedro quería seguir estando ahí en ese lugar. Y por eso invitamos a los seres humanos a que hagamos la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros, y es llegar a los pies de Cristo Jesús. Teniendo esa grande y hermosa revelación, hermanos, no tenemos que preocuparnos de nada, solo tenemos que creer en Jesús, porque los planes ya están trazados por nuestro Dios. No hay que inventar más. El plan de salvación, los planes de Dios ya están trazados y estamos en los últimos tiempos. Pero a pesar de eso, Dios ya tiene un plan para usted y para mí. Termino con esta última cita que se encuentra en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Sé que es un versículo muy conocido, que quizás lo podemos muchos de memoria. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice de la siguiente manera. Mire los planes que tiene Dios para usted y para mí. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. No lo digo yo, hermanos. No lo dice un pastor, sino lo dice la palabra de Dios. Mire cómo dice. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Y mire qué clase de planes. Planes de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Sabemos que estamos en momentos difíciles, hermanos. Sabemos que quizás tenemos en diversos países 1 mes, 2 meses o más de 2 meses encerrados. Quizás los hemos desanimado. Quizás usted ha pasado angustias. Quizás usted ha tenido dificultades económicas porque usted quiere llevar el alimento a su familia, a sus hijos, a su esposa. Pero déjeme decirle una cosa. Dios ya tiene el plan para usted y para mí. Y en sus planes, Dios quiere tenerlo a usted y a mí, allá en el reino de los cielos. Quiere mostrar los más secretos que nosotros no conocemos. Así como el secreto de la resurrección. No nos metamos en eso, eso le pertenece a Dios. Pero está escrito aquí que usted y yo vamos a resucitar si hemos hecho la voluntad de Dios. Por eso Dios quiere que usted entre en el plan de salvación. Por eso dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de paz y no de mal. Yo quisiera terminar en esta mañana, queridos hermanos y amigos que los han escuchado a través de estos medios, de las redes sociales. Yo quisiera terminar pidiendo algo que pueda ayudar al mundo que está siendo golpeado por esta pandemia. Yo quisiera que en su momento, cuando usted esté orando al Señor en la noche, por la tarde, que usted le pida a Dios que pueda revelar la química para poder encontrar la vacuna para esta enfermedad. Que derrame sabiduría sobre aquellas personas que son científicos, que ellos puedan humillarse ante Dios
y decirle: Señor, tú eres el dueño de los secretos, revélalos. La química para poder encontrar la vacuna para esta pandemia. Porque nosotros como cristianos sabemos que Dios ya encontró la vacuna para la muerte de cada uno de nosotros. Y la vacuna de la muerte se llama Cristo Jesús. Y es por eso que en esta mañana estamos pidiéndoles a todos que unamos nuestras oraciones, que los humillemos y que podamos alabar juntos el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir terminando. Vamos a pedir a nuestra hermana que pueda cantar a nuestro Dios y luego vamos a cerrar con una oración. Vamos a pedirle a nuestra hermana que los acompañe. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Para finalizar, vamos a entonar el himno 412. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Y mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura y nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Amén. Muy bien, hermanos, hemos alabado el nombre de Dios a través de estos cantos, de esta meditación de esta mañana, y hemos culminado en esta mañana. Yo quisiera pedirles a todos aquellos que los están viendo a través de quizás sus teléfonos o a través de un televisor, que podamos inclinar el rostro para poder así también alabar a nuestro Dios a través de esta pequeña oración. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu santo nombre. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú siempre has estado con nosotros. A pesar de que quizás nosotros los alejamos, los apartamos, pero tú siempre estás llamándonos a cada uno de nosotros. Tú siempre estás bendiciéndonos, tú siempre estás protegiéndonos. Y hoy, en estos momentos difíciles de esta enfermedad, tú los estás protegiendo de esa enfermedad también. Pero así te pedimos, Padre, que puedas bendecirnos en las necesidades que nosotros tengamos. Hay personas que están teniendo muchas dificultades en estos momentos. Te pedimos por ellas, Padres, para que tú puedas suplir cada una de sus necesidades, para que tú también puedas consolarnos a esas personas. Te pedimos por aquellas personas también
que de una u otra manera están pasando enfermedades o quizás tienen estas enfermedades, te pido, Señor, que tú puedas visitarles, que tú puedas darle fortaleza de lo alto para sus familiares y que tú puedas hacer un milagro en sus vidas y que ellos puedan dar un testimonio de que Cristo Jesús estuvo con ellos. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Así los despedimos de este lugar, pero no de tu presencia. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.